Hola amigos. El tema en tratar es nutrición mineral de las plantas. Así es amigo. ¿Qué es nutrición mineral de las plantas? ¿No? La nutrición mineral es el proceso mediante el cual las plantas tienen la capacidad de absorber los elementos químicos para su óptimo desarrollo y crecimiento. Estos nutrientes se clasifican en dos tipos: macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes se le considera porque las plantas necesitan absorber en mayor cantidad, y micronutrientes las plantas lo absorben en menor cantidad. Seguidamente hablaremos de las deficiencias de los nutrientes que puede presentar la planta. Y cuando hay un excesivo suministro de los nutrientes, hablaremos también de la toxicidad. Azufre. La forma absorbible de azufre es en ion sulfato. Las funciones de azufre en la planta es esencial para la formación de la clorofila, es esencial en la síntesis de los aceites en las plantas y es activo en el metabolismo de nitrógeno. La deficiencia de azufre en las plantas presenta un clorosis muy característico en las hojas jóvenes, pues las nervaduras de estas hojas se vuelven de un color claro, casi blanco, contrastante con el color amarillento del resto de la hoja. Los tallos son cortos y endebles y muestran un color amarillo. Generalmente estas plantas muestran lento y raquítico. Magnesio. Las plantas absorben el magnesio en su forma iónica, decir catión divalente magnesio, que es la forma de magnesio disuelto en la solución del suelo. La absorción de magnesio por las plantas está dominada por dos procesos principales: proceso pasiva y difusión. Proceso pasiva impulsada por los corrientes de transpiración, y difusión donde el movimiento de iones de magnesio desde zonas de alta concentración hacia zonas de menor concentración. La deficiencia de magnesio, al igual que cualquier deficiencia, conduce a una reducción en el rendimiento de las plantas. También conduce a una mayor susceptibilidad de la planta a enfermedades. Dado que el magnesio es móvil dentro de la planta, los síntomas de deficiencia aparecen primero en las hojas inferiores y mayores. El primer síntoma es hojas pálidas, que luego desarrollan una clorosis intervernal, como observamos en las imágenes. En algunas plantas aparecerán manchas rojizas o púrpuras en las hojas. La expresión de los síntomas depende en gran medida de la intensidad a la que las hojas se exponen a la luz. Las plantas con deficiencias que están expuestas a altas intensidades de luz mostrarán síntomas aún mayores. Calcio. Una de las funciones tenemos que promueve el alargamiento celular, toma parte en la regulación estomática, participa en los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes, fortalece la estructura de la pared celular, participa en los procesos enzimáticos hormonales, ayuda a proteger a la planta contra el estrés de temperatura alta, ya que el calcio participa en la inducción de proteínas de choque térmico, ayuda a proteger a la planta contra las enfermedades. La absorción del calcio está directamente relacionada con la proporción de transpiración de la planta. La deficiencia de calcio es generalmente causada debido a una baja disponibilidad del calcio o debido a un estrés hídrico, que tiene como resultado bajas tasas de transpiración. Los síntomas de deficiencia de calcio aparecen primero en las hojas y tejidos jóvenes que inducen las hojas pequeñas y deformadas, manchas crónicas, hojas hojadas y partidas, crecimiento deficiente, retraso en el crecimiento de raíces y daños frutales. La forma absorbible por las plantas tenemos el hierro ferroso y el hierro férrico. El hierro férrico es insoluble en un pH neutral y un pH en un pH. Entonces quiere decir que el hierro en suelos alcalinos y en suelos calcáreos no es disponible. Su función del hierro. El hierro es un constituyente de algunos pigmentos. Aunque el hierro no se usa en la síntesis de la clorofila, pero es esencial para su formación de esta. La deficiencia en hierro se expresa como una clorosis intravenosa en las hojas nuevas. Para determinar la causa de la deficiencia, primero examine las raíces. Las raíces de la planta de esta que está enferma o estresada por el exceso de riego no absorben los nutrientes de forma eficiente, lo que causa clorosis. El manganeso es absorbido por la planta como
ion divalente o decir catión divalente, tanto por la raíz como por las hojas. Las necesidades cuantitativas son pequeñas, pero fluctúan más que para cualquier otro micronutriente. Función. La función del magnesio respecto a las plantas es uno de los elementos que más contribuyen al funcionamiento de varios procesos biológicos, incluyendo la fotosíntesis, la respiración y la asimilación de nitrógeno. También interviene en la germinación del polen, el crecimiento del tubo polínico, el alargamiento celular en la raíz y la resistencia a patógenos y enfermedades. Los síntomas de deficiencia de magnesio, de manganeso, que a menudo se asemejan a los de la deficiencia de hierro, son clorosis intervernal, las cuales las hojas se amarillentan con venas verdes en las hojas jóvenes y en ocasiones manchas bronceadas hundidas en las áreas cloróticas intervernales, como se observa en la imagen. También el crecimiento de las plantas puede verse disminuido y retrasado. La deficiencia de manganeso puede surgir cuando el pH del sustrato del cultivo es superior a 6,5, pues dicho elemento es fijado y pierde disponibilidad para su absorción. Asimismo, la deficiencia puede presentarse debido a bajos índices de aplicación de fertilizante, al empleo de fertilizantes para sus usos múltiples, cuyo contenido de micronutrientes normalmente es menor, a la lixiviación excesiva o a demasiadas aplicaciones de quelato de hierro. La toxicidad del manganeso comienza con la quemadura de las puntas y los bordes de las hojas más viejas, o bien con la aparición de manchas de color rojizo o castaño en ellas. Cuando la toxicidad es severa, las manchas pueden aumentar en número y en tamaño, formando parches en esas mismas hojas. Con niveles de pH por debajo de 5 más o menos, el manganeso se vuelve altamente soluble y es probable que las plantas muestren síntomas de toxicidad. Este ocurre particularmente con el geranio zonal, la caléndula, el Lysanthus y la Implantis de Nueva Guinea, especies de plantas. La toxicidad del manganeso ocurre cuando el índice de aplicación de fertilizante es excesivo. Cobre. Se puede encontrar en dos formas iónicas. El cobre es absorbido como catión divalente y además es absorbido también como catión monovalente. Su función del cobre. En las plantas, el cobre activa ciertas enzimas implicadas en la síntesis de lignina y es esencial para diversos sistemas enzimáticos. También es necesario en el proceso de la fotosíntesis, esencial para la respiración de las plantas y coadyuvante de estas en el metabolismo de carbohidratos y proteínas. Además, el cobre ayuda a intensificar el sabor, el color de las hortalizas y en las flores. Los síntomas de su deficiencia se presentan en las hojas nuevas. Dichos síntomas varían dependiendo de cada cultivo. Normalmente comienza por enrollamiento y una leve clorosis, sea en toda la hoja o bien entre las venas de las nuevas hojas. Toxicidad. El exceso de cobre en el sustrato puede afectar el desarrollo de la raíz. Este quema sus puntas provocando un crecimiento lateral excesivo. En las plantas, los altos niveles de cobre pueden competir con la absorción del hierro y en ocasiones de molibdeno o zinc. Respecto a los nuevos cultivos, al principio pueden tornarse más verdes de lo normal. Después presentarán los síntomas de deficiencia de hierro o quizás de otros micronutrientes. Si no es corregida, la amenaza de toxicidad por el cobre puede reducir la ramificación y finalmente provocar el deterioro de la planta. Zinc. La forma absorbible para las plantas es en ion de zinc. Su función del zinc en las plantas está implicada en la síntesis de triptófano, que es el precursor clave de las auxinas, la cual es la hormona reguladora del crecimiento y elongación de las células. También interviene en el metabolismo del nitrógeno y en la formación de pigmentos favorables del ácido ascórbico. Presenta antagonismo con el hierro. Deficiencias del zinc en las plantas. Un retraso en el crecimiento, reducción de la altura,
clorosis en las hojas, manchas marrones en las hojas superiores y hojas distorsionadas, como se observa en las siguientes imágenes.